El salón del trono olía a humo de pino y a traición. Ella se arrodilló sobre un mármol que una vez estuvo tibio bajo sus pies descalzos. El collar de plata le mordía la garganta como una segunda dentadura. Sobre ella él estaba radiante, vestido con un traje ceremonial negro. Su mano ya estaba entrelazada con la de otra mujer, una luna de alta cuna con una loba que cantaba. La corte observaba, la corte juzgaba. Una compañera sin loba avergüenza a la corona, dijo él, con una voz plana como una piedra en invierno. Te rechazo. El vínculo se partió dentro de su pecho como una costilla rompiéndose hacia adentro. Ella no gritó, simplemente se desvaneció en la oscuridad. Ella había sabido, de esa forma profunda, que solo una verdadera compañera conoce, que algo andaba mal. Lo supo en el momento en que las campanas del palacio sonaron 3 veces en lugar de 2. 3 campanas significaban una elección. 2 campanas la habrían significado a ella. Estaba clasificando hierbas en el salón del ala este cuando el sonido atravesó el vitral, y la pequeña maceta de barro en sus manos, la que había llevado consigo desde los 7 años, tembló contra sus costillas. Era la que contenía un único y terco brote de flor de luna que su madre le había puesto en la palma de la mano en el último día bueno de su vida. La dejó en el alféizar de la ventana con el cuidado de una mujer que deposita su propio corazón. La citación llegó 6 minutos después. Un paje real, sin aliento, con los ojos negándose a encontrar los suyos. El rey te requiere en el salón del trono. No tu compañero, no tu alfa, ni siquiera su nombre. El rey. Caminó sola por el largo pasillo. Los sabuesos del palacio, que usualmente presionaban sus hocicos húmedos en sus palmas, se encogieron contra las paredes y gimieron. Incluso ellos lo olían, el cambio en el aire, la forma en que el destino había volteado su rostro. Lo había amado desde que ella tenía 16 años y él 17. Y ninguno de los dos sabía aún lo que costaría la corona. Ella había curado sus heridas después de su primera prueba de sangre. Presionó musgo en el corte a lo largo de sus costillas mientras él la miraba como si fuera algo sagrado. Había trenzado salvia en su cabello la noche antes de su coronación. Había creído, con la terrible certeza de una mujer que no tiene nada más, que su vínculo sería suficiente. Un vínculo reconocido por los lobos de ambos, aunque el de ella nunca había llegado. Se había equivocado. El salón del trono estaba lleno. Cada lobo de alto rango de la manada del norte estaba de pie junto a las paredes con pieles ceremoniales. Sus ojos brillaban en ámbar y oro a la luz de las antorchas. El olor de tantos alfas y betas en una habitación era sofocante. Almizcle, hierro y el frío toque mineral del poder. Y allí, en la base del estrado, estaba una mujer que solo había visto en retratos. Cabello plateado. Una loba tan fuerte que su aura ondeaba visiblemente alrededor de sus hombros, como el calor de una piedra en verano. La heredera del lago de plata. Una unión política. Una luna cuyo linaje podría engendrar herederos ante los que los viejos alfas doblarían la rodilla. Él estaba en el estrado, con su traje ceremonial negro. Y por un respiro, un único y misericordioso respiro, sus ojos encontraron los de ella a través del salón. Y ella lo vio, el chico que había presionado su frente contra la de ella en el huerto. El hombre que había susurrado, «Tú eres mi calma», en el hueco de su garganta. Entonces su mandíbula se tensó, y el chico desapareció. «Acércate». Sus rodillas recordaron cómo caminar antes que su mente. Se arrodilló. El mármol estaba frío. Alguien, probablemente la Madre Real, cuyo odio hacia ella había sido un sistema climático constante durante 4 años, había ordenado que le pusieran un collar de plata alrededor del cuello antes de que entrara. La plata quemaba a un lobo. Para una sin loba, la plata simplemente avergonzaba. Era teatro. Era crueldad vestida de ceremonia. Una compañera sin loba, dijo él, y su voz llegó hasta el rincón más lejano del salón. Avergüenza a la corona. El vínculo entre nosotros fue un error de adolescencia. Te rechazo y elijo a otra. El vínculo no se rompió limpiamente. Se desgarró. Lo sintió deshacerse dentro de ella como tela mojada tirada a contrapelo.
Cada recuerdo de él se descosía de su sistema nervioso. Cada promesa se desenredaba. El cálido y bajo zumbido que había vivido bajo su esternón desde los 16 años se volvió repentina y horriblemente silencioso. Hizo un sonido. No fue un grito. Fue más pequeño que eso. Fue el sonido que hace un animal pequeño cuando comprende, finalmente, que la trampa no se abrirá. Él no la miró de nuevo. La mujer del lago de plata sí lo hizo, y en sus ojos pálidos no había triunfo, sino algo peor, un destello de piedad rápidamente oculto. Los guardias la levantaron por los codos, le quitaron el collar, la escoltaron, no a sus aposentos, sino a la puerta de los sirvientes, donde ya habían preparado un bulto con sus pertenencias. Alguien lo había sabido. Alguien había empacado por ella mientras ella todavía creía. Encima del bulto, envuelta en un trozo del chal de su madre, estaba la pequeña maceta de barro. El brote de flor de luna tenía una hoja nueva. Lo tomó, pasó junto a los guardias y desapareció en el peso negro y palpitante del bosque del norte, sin mirar atrás ni una sola vez. El bosque no le dio la bienvenida. Simplemente la recibió como el agua profunda recibe a una piedra. Caminó durante 3 días. No recordaba la mayor parte. Más tarde, cuando lo intentó, el recuerdo le llegó en fragmentos. La corteza de abedul plateado despegándose en largas tiras rizadas como la piel de un tambor. La forma en que su aliento se había congelado en sus pestañas al segundo amanecer. El agudo y específico gemido que hace un cuerpo sin loba cuando no ha comido, ha sido destrozado y aún se niega a rendirse. Caminó porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba el salón. Y el salón significaba el desgarro. La maceta de barro que llevaba contra su estómago, dentro de su capa, presionaba sus costillas como un segundo corazón más pequeño. En la tercera noche, sus piernas se doblaron bajo ella en un claro que no habían elegido. Había comenzado a nevar. El brote de flor de luna de alguna manera seguía vivo. Una hoja pálida, luego 2, desafiantes contra el frío que su cuerpo irradiaba. Se acurrucó alrededor de la maceta y esperó dejar de existir. No dejó de existir. Despertó con el olor a humo de leña y milenrama machacada. Un techo bajo de vigas de pino, un fuego. Una manta de lana que olía a un animal que no conocía. Más antiguo que el lobo, más salvaje que el perro. Y una mujer junto al hogar moliendo algo en un mortero de piedra, con la paciencia constante de alguien que ha molido muchas cosas en muchos inviernos. La mujer no se giró. Tu maceta está en el alféizar. El brote está bien. Tú no, pero lo estarás. Su voz era áspera como la corteza. ¿Quién? La palabra raspó. Mi nombre no te es útil todavía. La mujer dejó el mortero a un lado, se acercó a la cama y le puso una mano, cálida, callosa, con olor a tanaceto, en la frente. Lo que es útil es que estás en la cabaña de la guardiana, al borde de las marcas grises, a 3 días de dura caminata de cualquier territorio de manada, y ninguna orden de alfa puede alcanzarte aquí. ¿Entiendes? No entendía nada de eso. Asintió de todos modos. Bien, duerme. Hablaremos cuando puedas retener el agua. Durmió durante 4 días. Cuando finalmente se sentó sin que la habitación se inclinara, la guardiana, como llegó a llamarla porque nunca le ofrecieron otro nombre, le dio caldo de huesos y pan moreno duro y la observó comer con la atención indescifrable de una persona que evalúa una herida. «Eres sin loba», dijo finalmente la guardiana. No era una pregunta. Sí, y tenías un vínculo, o lo tuviste. Su mano fue involuntariamente al hueco de su garganta donde había estado la plata. Me rechazó, delante de la corte, por una del lago de plata. La boca de la guardiana se tensó de una manera que no era simpatía, sino algo más antiguo. Un reconocimiento. El rechazo no deshace un vínculo verdadero, dijo la guardiana en voz baja. Solo corta el cordón que los lobos pueden sentir. Las raíces. Las raíces son más profundas que el orgullo de cualquier alfa. Miró la flor de luna en el alféizar. Has vivido toda tu vida escuchando que estás rota porque tu loba no ha llegado. Escúchame ahora. Una loba que espera no es una loba que está ausente.
Algunas de nosotras llevamos la nuestra dentro de una habitación cerrada con llave durante mucho tiempo. La cerradura suele ser el miedo. A veces es la vergüenza. En tu caso, sus ojos eran muy firmes. Creo que fue él. Algo dentro de ella, algo que había estado apretado durante 4 años se estremeció. Me dijo que yo era un error, susurró. Se dijo eso a sí mismo, corrigió la guardiana, porque su orgullo no podía soportar lo que su vínculo exigía. Hay una diferencia, niña, apréndela, te salvará. La guardiana le enseñó durante los largos meses blancos que siguieron a hacer cosas que nunca le habían permitido hacer dentro de los muros del palacio. A desollar una liebre, a poner una trampa, a leer el clima en el comportamiento de los cuervos, a sentarse en silencio con su propio dolor sin tratar de hacerlo algo más pequeño y manejable, a dejar que fuera tan grande como era y sobrevivirlo de todos modos. La flor de luna sacó una tercera hoja, luego una cuarta. Para el deshielo había comenzado a trepar, y en algún lugar, en una habitación cerrada detrás de sus costillas, algo más comenzó a respirar muy silenciosamente. Aún no sabía que estaba escuchando. Aún no sabía que muy al sur, en un salón del trono que ahora olía a incienso sin quemar y a algo que se agriaba en los bordes, un rey alfa había comenzado a despertar en la oscuridad, jadeando su nombre en una almohada que ya no contenía su aroma. Y había comenzado a entender, lenta y luego frenéticamente, lo que había hecho. La guardiana lo sabía. La guardiana solo dijo, duerme, niña. La primavera traerá lo que la primavera trae. El palacio había comenzado a pudrirse desde dentro. Nadie lo decía en voz alta. Nadie que valorara su lengua, al menos. Pero el olor estaba en todas partes. En los pasillos, en las cocinas, en la forma en que los sabuesos ya no acudían cuando se les llamaba. Una manada sabe cuándo su alfa no está bien, de la misma manera que un cuerpo sabe cuándo su corazón ha comenzado a fallar. No necesitas un diagnóstico, solo necesitas estar en la habitación. No había dormido una noche completa en 4 meses. Ahora estaba sentado en el trono en el que su padre había muerto, y parecía, pensó el viejo capitán Beta, observándolo desde la sombra de un pilar, un hombre siendo devorado lentamente desde dentro por algo que no podía nombrar y de lo que no hablaría. El matrimonio político se había consumado de la manera formal y sin alegría en que se hacen tales cosas. La luna del lago de plata había cumplido con su deber. Él había cumplido con el suyo. No había habido vínculo, no podía haberlo. Ambos lobos lo sabían. Pero había habido un contrato, y los contratos en la alta manada a veces se confundían con ser suficientes. No eran suficientes. Lo notó por primera vez en la séptima noche. Se había despertado a la hora del lobo, esa hora entre las 3 y las 4, cuando hasta los guardias en las murallas se callan, con la mano extendida sobre la mitad fría de la cama, buscando un calor que no estaba allí y que no había estado allí en semanas. Y había dicho, sin pensar, su nombre, no el nombre de su nueva esposa, el de ella. La luna del lago de plata lo había oído, no había llorado. Simplemente se había levantado, se había envuelto en su bata y se había ido a dormir a la cámara contigua. Y desde esa noche en adelante, habían vivido como extraños compartiendo una corona. Para el segundo mes, había comenzado a olvidar cómo comer. Para el tercero, su lobo, la gran criatura negra que había sido el terror de 3 fronteras y el orgullo de la manada del norte, había dejado de responderle cuando lo llamaba. No lo abandonó. Fue peor que eso. Se sentó en la parte posterior de su cráneo y se lamentó. Un aullido bajo e interminable que nadie más que él podía oír. Y cada vez que intentaba transformarse, se levantaba y lo devolvía a su piel humana con una fuerza que lo dejaba de rodillas, sangrando por la nariz, jadeando. Un lobo rechaza a su propio alfa cuando el alfa ha rechazado a su compañera. Cada beta en el consejo lo sabía. Ninguno de ellos lo diría, excepto uno. El viejo capitán Beta, que había servido a su padre y al padre de su padre, y que lo había mecido en una rodilla cuando era lo suficientemente pequeño como para caber, finalmente se acercó a él una noche en que el rey había bebido suficiente vino para ahogar a un hombre menor, y todavía estaba horrible y castigadoramente sobrio. «Mi señor», dijo el Beta en voz baja,
¿Puedo hablar como un hombre y no como una espada? Él asintió sin levantar la cabeza de sus manos. Rechazaste a tu verdadera compañera en corte abierta por una luna política. Sé lo que hice. Con respeto, mi señor, no creo que lo sepa. El viejo Beta se sentó, sin ser invitado, en el banco a su lado. Te vi crecer. Vi a esa chica curar tus heridas cuando eras demasiado orgulloso para dejar que los sanadores se acercaran. Vi a tu lobo tumbarse a sus pies la primera vez que entró en el patio de entrenamiento. Tumbarse, mi señor, como un cachorro, aunque ya eras el heredero de la corona y ella era una chica de cocina sin loba alguna. ¿Lo recuerdas? Él lo recordaba. Dios sí que lo recordaba. Ese era un vínculo verdadero, dijo el viejo Beta. No una pareja, no una preferencia, un vínculo, del tipo que las viejas historias dicen que la luna misma ata, y ningún hombre, ni siquiera un rey, desata sin rasgar algo sagrado. Lo has rasgado. Tu lobo lo sabe, la manada lo sabe, la tierra lo sabe. Las cosechas en el Valle del Este fallaron esta temporada, mi señor, y los cazadores dicen que la caza está escaseando. Un reino refleja a su alfa. El tuyo está de luto porque tú no lo estás. Hizo un sonido que no era una palabra. ¿Dónde está ella?, dijo finalmente. Su voz estaba destrozada. Nadie sabe. Caminó hacia el bosque del norte la noche de la elección y ningún rastreador ha encontrado su rastro desde entonces. Algunos dicen que murió en la nieve. Algunos dicen, el viejo Beta vaciló. Algunos dicen que la luna la escondió. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos y completamente, terriblemente despiertos. Entonces destrozaré este reino, dijo, piedra por piedra y árbol por árbol hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, me arrodillaré. Y si me dice que muera, moriré. Pero no pasaré otro invierno en esta piel sin ella. El viejo Beta inclinó la cabeza. Tenía la esperanza, mi señor, de que dijera eso. La primavera llegó tarde a las marcas grises, y cuando llegó, llegó de repente, el hielo rompiéndose a lo largo del arroyo en una sola y ruidosa tarde. El primer verde brotando del lodo negro como algo que nace con prisa. La flor de luna en el alféizar, lanzando una repentina y salvaje maraña de enredaderas que tuvieron que ser guiadas en un enrejado que la guardiana construyó con ramas de abedul. Para entonces llevaba 7 meses en la cabaña. Ya no se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Ya no soñaba con el salón del trono todas las noches. Solo algunas. Y cuando lo hacía, se despertaba con la manta de lana de la guardiana bajo su mejilla en lugar de mármol, y eso era suficiente para traerla de vuelta. Había ganado peso. Su cabello, que se había vuelto quebradizo en las primeras semanas, había vuelto a crecer espeso, y lo llevaba en una sola trenza oscura por la espalda. Sus manos ya no eran las manos de una dama. Estaban callosas por las trampas, manchadas de verde en las cutículas por las hierbas, y había comenzado a darse cuenta, suyas de una manera que nunca lo habían sido dentro del palacio. La guardiana la observaba estos días con una particular quietud. Algo se acerca, dijo la anciana una noche, revolviendo el estofado. ¿Una tormenta? No. La guardiana no dio más detalles. Sucedió 3 noches después. Estaba arrodillada junto al arroyo enjuagando raíces, el atardecer olía a tierra descongelada y ajo silvestre, cuando el sonido subió por las plantas de sus pies antes de llegar a sus oídos. Una baja vibración, un pulso, como un gran y lento tambor golpeado en algún lugar debajo del mundo. Y entonces, dentro de ella, un pulso en respuesta. Se quedó muy quieta. El agua del arroyo corría fría sobre sus muñecas. Una sola polilla gris pasó rozando su mejilla. El tambor sonó de nuevo, más lento, y esta vez lo sintió, no como un sonido, sino como una presencia, enorme y paciente, desenroscándose desde un lugar dentro de ella que no sabía que existía. Un lugar detrás de sus costillas. Una habitación cerrada, la había llamado la guardiana. Una habitación que le habían dicho durante 22 años que estaba vacía. La habitación no estaba vacía. La habitación nunca había estado vacía. Algo dentro de ella se puso de pie. Dejó caer las raíces. Su respiración se volvió irregular, luego profunda,
luego más profunda que cualquier aliento que hubiera tomado, como si sus pulmones hubieran recordado de repente que habían estado doblados por la mitad toda su vida. Su visión se agudizó. El atardecer ya no era atardecer. Eran 1000 azules distintos, y podía ver los finos pelos en la espalda de la polilla. Y podía oler, Dios, podía oler al zorro que había pasado por el claro hacía un momento, y a la cierva detrás de los pinos, y el humo de la leña de la guardiana a un cuarto de milla de distancia. Y debajo de todo eso, el olor húmedo, verde y metálico de su propia sangre, elevándose para encontrar algo que había estado buscando desde que nació. Su loba abrió los ojos. Lo sintió como se siente a un hermano que te dijeron que estaba muerto entrar de nuevo por la puerta. Hizo un sonido, no un grito, un pequeño, roto y asombrado. Oh, y luego estaba de manos y rodillas en el lodo del arroyo y riendo con lágrimas corriendo por su boca, porque la loba dentro de ella no era una cosa grande y terrible. No era un arma. No era el monstruo gruñón que le habían enseñado, en susurros, que eran los lobos como los del rey. Su loba era silenciosa. Su loba era gris, de pelaje suave y vigilante. Y se sentó dentro de su pecho con la compostura de una criatura que había estado esperando mucho tiempo y no tenía prisa. Y presionó su frente contra el interior de su esternón y dijo, sin palabras, «Nunca me fui, solo esperaba a que estuvieras a salvo». No se transformó esa noche. La guardiana la encontró junto al arroyo, la acompañó de regreso a la cabaña, le puso una manta sobre los hombros, le entregó una taza de leche caliente y solo dijo, «Ahí está». Me preguntaba cuándo vendría. ¿Lo sabías? Lo sospeché desde la primera noche. ¿Por qué no? Porque una loba que se ha escondido tanto tiempo no viene cuando se la llama niña. Viene cuando se confía en ella. La mano áspera de la guardiana se cerró brevemente sobre la suya. Confiaste en ti misma. Esa era la clave. No él, no yo. Tú. Se sentó con la flor de luna en el alféizar, floreciendo ahora, grandes lunas blancas abriéndose en el crepúsculo. Y entendió con una claridad que casi se sentía como dolor, que nunca había estado rota. Había estado escondida. Y en algún lugar, a un reino de distancia, su loba lo sabía. Su loba siempre había sabido que el hombre que había intentado deshacerla estaba llegando. Su loba no tenía miedo. Su loba estaba por primera vez en su vida lista. Cabalgaba sin corona. Esto, más que nada, fue lo que los aldeanos recordaron después. No su rostro, aunque su rostro era terrible en esos meses, hundido, quemado por el viento y sin afeitar. No su lobo, al que había dejado de intentar comandar, porque ya no respondería a una orden, solo al dolor. Lo que recordaban era que el rey alfa de la manada del norte llegó a sus puertas sin corona. Llegó en un caballo gris. Llegó con 6 jinetes, el viejo capitán Beta y 5 rastreadores escogidos a mano. Y llegó con un trozo de tela doblado que llevaba dentro de su jubón, contra su piel. La tela había sido de ella. Una manga arrancada de un camisón que había dejado atrás. Se la presionaba contra la cara cada amanecer antes de cabalgar. Y cada tarde antes de dormir, como un hombre que se ahoga presiona su rostro contra un último trozo de aire. Llamaba a las puertas él mismo. Esta fue la parte que se extendió por el reino más rápido que cualquier proclamación. El rey que una vez había sentenciado a un señor del norte al exilio por no arrodillarse lo suficiente, se paraba en el umbral de la cabaña de un leñador en el tramo medio con el sombrero en las manos y decía en voz baja, «Busco a una mujer. Es pequeña, de cabello oscuro. Lleva una maceta de barro con una flor de luna. Puede que esté herida, puede que se esté escondiendo de mí. Tiene derecho». El leñador, que había perdido un hijo en una de las viejas guerras fronterizas, miró el rostro del rey durante un largo rato. Luego dijo, «No está aquí, pero si lo estuviera, mi señor, le preguntaría qué ha hecho para que huyera». Y el rey Alfa, cuya palabra era ley en 4 provincias, dijo, «La rechacé en corte abierta por una corona. Devolvería la corona 100 veces para deshacerlo». El leñador le dio pan y lo dejó dormir en el heno.
Esto sucedió, con variaciones, en 37 aldeas. No ordenó, no amenazó, no invocó la voz de Alfa, esa compulsión baja y resonante que podía doblegar la voluntad de un lobo menor, porque lo había intentado una vez en la segunda aldea con un posadero que sospechaba que mentía, y su propio lobo se había encogido dentro de él con tanta violencia que había vomitado en el patio. Su lobo no le permitía usar el poder para encontrarla. Su lobo había entendido, antes que él, que el poder fue lo que la había perdido. Así que preguntó. Preguntó como pregunta un hombre, no como pregunta un rey. Y lentamente, lentamente, durante 4 meses, a lo largo de 1000 millas de caminos oscuros, bosques en deshielo y pasos de montaña aún obstruidos por la nieve tardía, un hilo comenzó a unirse. Un vendedor ambulante le había vendido harina a una mujer que coincidía con esa descripción en el borde de las marcas grises en otoño. Un trampero había visto humo saliendo de una cabaña que debería haber estado vacía. El lugar de la vieja guardiana, dijo, santiguándose, aunque nadie en la alta manada creía del todo que la guardiana fuera real. Un cuidador de cuervos en una aldea fronteriza dijo que los cuervos habían estado volando hacia el noreste todo el invierno, lo cual no era la dirección en que vuelan los cuervos, a menos que la luna hubiera atraído algo allí digno de observar. Las marcas grises. El viejo Beta, estudiando el mapa a la luz del fuego, dijo, «Mi señor, si ella está allí, debe saberlo. La guardiana, si vive, no responde a la corona. Nunca lo ha hecho. Acogió a su tía abuela una vez cuando el viejo rey intentó casarla contra su voluntad. La chica no será forzada a verlo, ni siquiera por usted». «No quiero forzarla», dijo él. «Entonces, ¿qué quiere?» Estuvo en silencio un largo rato. «Quiero», dijo finalmente, «pararme en su umbral con mi sombrero en las manos y dejar que ella decida. Lo que sea que decida, lo acataré. Si me dice que me vaya, me iré. Si me dice que muera, yo...» Se detuvo y se corrigió porque su lobo se había agitado ante la palabra morir, y le había prometido a su lobo que no lo pondría tan fácil. «Dejaré la corona a mi primo, y viviré mis días en las marcas grises como un leñador, si eso es lo que ella quiere. Ya he redactado la abdicación, está en mi alforja». El viejo Beta lo miró fijamente. «¿Ha redactado la abdicación?» «Sí, mi señor». La voz del viejo Beta se quebró, algo que no había hecho en 40 años de servicio. «Mi señor, eso es lo primero de rey que le he oído decir desde la elección». El rey sonrió muy levemente al fuego. «No», dijo, «es lo primero de esposo. Hay una diferencia. Ella me enseñó eso una vez cuando era demasiado joven para entender. Estoy tratando de entender ahora». Cabalgaron al amanecer, hacia el norte, hacia las marcas, hacia la cabaña donde una flor de luna florecía en un alféizar y una loba gris, recién despierta, había comenzado a caminar de un lado a otro. Lo olió antes de verlo. Había estado en el jardín de hierbas, entutorando tomateras con trozos de abedul, con la trenza suelta en la nuca y las manos verdes hasta la muñeca. Y el viento había cambiado desde el sur por primera vez en una semana. Y su loba, su silenciosa loba gris, que ahora era una parte tan grande de ella que ya no podía recordar el vacío de estar sin ella, se había quedado repentina y perfectamente quieta dentro de su pecho. Él, no el olor a alfa de él, aunque eso estaba allí. Cedro, hierro, la nota alta y fría de un lobo que había corrido demasiado tiempo sin descanso. Era el olor de él, el que vivía debajo, aquel en el que había presionado su rostro a los 16 años en un huerto y creído, erróneamente, que era una promesa. Dejó la estaca de abedul. No corrió. La guardiana estaba en la puerta, limpiándose las manos en el delantal, y la guardiana la miró, una mirada larga y firme, más vieja que las montañas, y dijo, «No tienes que verlo, niña. Puedo echarlo. Se irá. Ha dejado la corona en la puerta. Conoce las reglas de este lugar». ¿Dejó la corona en la puerta? Literalmente, una pequeña diadema de oro sobre una piedra. Tu capitán Beta la dejó y dijo, «Viene como un hombre». Le temblaban las manos. Miró la flor de luna que trepaba por la pared sur de la cabaña. Se había vuelto salvaje en los meses de primavera.
con flores blancas como pequeñas linternas. Y pensó en la maceta de barro, en la chica que la había sacado del palacio con todo su vínculo roto dentro de su caja torácica, en los 7 meses de aprender a comer, dormir y confiar de nuevo, en la loba sentada vigilante detrás de su esternón, sin miedo. Lo veré, dijo. ¿Estás segura? Estoy segura. No porque se lo deba, sino porque necesito saber qué diré. La guardiana asintió una vez, lentamente. Entonces estaré en la cocina. Si levantas la voz, vendré con el atizador de hierro y no le pediré permiso primero. Fue al frente de la cabaña. Él estaba arrodillado en la tierra. Aún no la había visto. Estaba arrodillado con la frente contra el riel superior de la baja puerta de madera, con el cabello largo y con mechones grises en las sienes. Grises. Tenía 27 años y había gris en sus sienes, y su capa era la de un viajero, no la de un rey, y sus manos estaban vacías y abiertas sobre sus muslos en el viejo gesto de un lobo que ofrece su garganta. El viejo capitán Beta estaba a una distancia respetuosa detrás de él, sosteniendo las riendas de 2 caballos grises, y más atrás en el camino podía ver a los otros jinetes esperando, desmontados, con la cabeza inclinada. Caminó hacia la puerta. Él levantó la cabeza, y el rostro que la miró no era el del rey Alfa, era el rostro del chico que había presionado su frente contra la de ella en el huerto, roto y rehecho por el dolor. Y cuando la vio entera y alimentada, y con las manos verdes y con una loba gris mirando a través de sus ojos, hizo un sonido que solo había oído una vez antes, en el salón del trono, de su propia garganta. Empezó a llorar, no de forma bonita, no con una sola lágrima de rey. Lloró como llora un hombre que lo ha estado conteniendo durante 400 noches. No te pido, dijo, y su voz se quebró y comenzó de nuevo. No te pido que me perdones, solo pido decirlo en tu presencia. Lo que hice fue lo peor que haré en mi vida. No hay corona que valga lo que canjeé. Mi lobo no venía cuando lo llamaba porque mi lobo sabía lo que había hecho antes que yo. He anulado el matrimonio del Lago de Plata. Ella estuvo de acuerdo, fue amable, dijo que lo había sabido desde la primera noche. Y he redactado una abdicación. Está en mi alforja. Si me dices que la firmaré aquí en esta puerta. No estoy aquí como tu rey. Estoy aquí como el chico que te amó en el huerto. Es todo lo que me queda. Él está pidiendo. Ella se quedó mirándolo. Su loba interior estaba en silencio. No el viejo silencio de la ausencia, sino el nuevo silencio de la atención. Una loba escuchando, sopesando. No habló durante un largo rato. El viento movía las enredaderas de la flor de luna contra la pared. Finalmente, en voz baja, dijo, «Levántate». Él se levantó. Dijo ella, «Hablaremos, no como rey y súbdita, no como alfa y compañera, sino como 2 personas que fueron niños juntos y que se han hecho un daño terrible. Después de eso te diré lo que he decidido. ¿Aceptas estos términos?» «Sí». «Entonces entra. La guardiana tiene estofado. Parece que no has comido». Él rió una vez, con un sonido húmedo, y la siguió a través de la puerta. Hablaron durante 3 días, no constantemente. Ella no habría sobrevivido a eso, y él vio ella observándolo a través de la mesa de roble marcada de la guardiana la primera noche. Apenas podía sobrevivir una sola hora honesta antes de tener que salir y presionar su rostro contra la corteza de un pino y respirar. Pero en pedazos, durante 2 desayunos y 3 cenas y una larga caminata por el arroyo en la segunda tarde, cuando salió el sol y el hielo finalmente se fue por completo de la orilla este, ella le preguntó todo. Le preguntó por qué. Él no se inmutó. Se lo contó. Su madre, cuya campaña de susurros contra ella había comenzado cuando tenía 17 años. El consejo, cuya alianza con el Lago de Plata se había prometido en principio desde que él era un niño. Su propio miedo. Esta fue la parte que más le costó decir. Su propio miedo privado y miserable de que una compañera sin loba lo haría parecer débil. Y que la debilidad en un rey alfa era algo que su padre le había enseñado con un cinturón
que era el único pecado imperdonable. Había creído, dijo, que podía llevar el vínculo en privado y la corona en público, y nadie tendría que saberlo nunca. Y entonces me di cuenta, dijo en la segunda noche mirando el fuego, que de lo que realmente estaba avergonzado no era de ti, era de que te amaba más de lo que amaba el trono. Me habían dicho toda mi vida que eso era un fracaso. Pensé que si cortaba el amor, la vergüenza se iría. En cambio, el amor se quedó y tú te fuiste, y no quedó nada más que vergüenza. Y me comió. Ella guardó silencio. Tenía 7 años, dijo finalmente, cuando mi madre murió. Me dio la semilla de la flor de luna. Dijo, pase lo que pase, mantén vivo algo que sea tuyo. Llevé esa semilla durante 15 años antes de plantarla. La planté la semana que nos vinculamos. ¿Sabes por qué? No, porque pensé que finalmente había encontrado algo más seguro que la maceta. Pensé que tú eras el lugar donde podía plantar lo que mi madre me dio. Su voz no tembló. Se había ganado durante 7 meses el derecho a decir esto sin temblar. Y cuando me rechazaste, casi dejo la maceta atrás. Casi salgo del palacio sin ella. ¿Entiendes lo que eso significa? Él cerró los ojos. Sí, casi me hiciste abandonar a mi madre. Sí, no volveré a hacer eso por nadie, ni siquiera por ti. No te lo estoy pidiendo. Lo sé. Lo miró. Esa es la única razón por la que estás sentado en esta cocina. En la tercera mañana caminó con él hasta la puerta. La guardiana observaba desde el umbral, sin el atizador de hierro a la vista. He decidido, dijo ella. Él se quedó muy quieto. No voy a volver al palacio, no todavía. Quizás nunca de la manera que imaginas. He construido una vida aquí, una pequeña, una real. Mi loba despertó aquí y no será apresurada a volver a un lugar que casi la mata. Hizo una pausa. Pero tampoco te estoy echando. Sus ojos, de oro de lobo, húmedos de humano, se elevaron hacia los de ella. Vendrás aquí una vez al mes, sin la corona, sin la guardia beta en la puerta. Vendrás como el chico del huerto y te sentarás en esa cocina. Y veremos, lentamente, lentamente, si las raíces que la guardiana dijo que eran más profundas que el orgullo de cualquier alfa, todavía están vivas. No te prometo que lo estén. Digo que estoy dispuesta a averiguarlo. Si en algún momento te digo que dejes de venir, te detendrás. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y el reino? He nombrado a mi primo como regente. Es un buen hombre, francamente. Mejor en eso de lo que yo nunca fui. Estoy... sonrió muy pequeño. Estoy pensando en aprender a ser carpintero. El viejo Beta dice que tengo manos para ello. Ella rió, de verdad rió, la primera risa que él había oído de ella en un año, y el sonido entró en él como una astilla de luz. Bien, dijo ella. Un carpintero puede venir a las marcas una vez al mes. No lo abrazó. No lo besó. En cambio, extendió la mano a través de la puerta y apoyó su mano manchada de verde en su mejilla durante 3 respiraciones completas. Su loba interior presionó su frente gris contra el interior de su esternón y zumbó. El lobo de él, por primera vez en 13 meses, respondió. No como un alfa, no como un rey, sino como un chico en un huerto que finalmente, a un costo terrible, había recordado para qué servía realmente la palabra amor. Él cabalgó hacia el sur sin la corona. Ella volvió a sus tomates. La flor de luna en la pared sur abrió un nuevo capullo. Pasaron 4 años. Pasaron como pasa la curación real, no en una sola escena redentora, no en una reconciliación arrolladora bajo la luna llena, sino en 1000 pequeños climas. En la mano callosa de un carpintero, aprendiendo a sostener un cepillo. En una loba gris corriendo a toda velocidad por el lecho de un arroyo al atardecer por pura alegría animal. Y volviendo a casa con el pelaje mojado y la lengua fuera, y sus ojos humanos iluminados desde dentro. En cartas. Él le escribía cartas, lentas, cuidadosas, con una letra que una vez había firmado sentencias de muerte y ahora firmaba sobre todo pedidos de mejores cinceles, y en sus respuestas, que se hicieron, mes a mes, más largas. Venía el primer jueves de cada mes.
El primer año durmió en el granero de la guardiana. El segundo año durmió en el suelo de la cabaña junto al hogar porque la guardiana dijo que sus viejos huesos no soportaban sus paseos en el granero y necesitaba dormir. En el tercer año, una noche a finales de otoño, cuando la flor de luna se había secado y el aire olía a humo de leña y a las manzanas del pequeño huerto que ella había plantado a lo largo de la valla sur, abrió la puerta de su habitación y dijo en voz baja, «Si quieres entrar, solo si quieres». Él entró. No la tocó. Se acostó en el exterior de la manta, completamente vestido, y ella se acostó en el interior. Y durmieron por primera vez en 5 años en la misma habitación, respirando el mismo aire, sus lobos acurrucados nariz con cola dentro de sus respectivos pechos. Por la mañana la guardiana hizo gachas y fingió no darse cuenta, aunque sus ojos estaban sospechosamente brillantes. En el cuarto año, en la primavera, se lo pidió. No de rodillas, no con un anillo. Se lo pidió en el huerto que ella había plantado, que finalmente ese año había comenzado a dar pequeñas manzanas verdes y duras, la primera cosecha prometedora. Y se lo pidió de pie, como un igual le pide a un igual. «No te pido que seas una luna», dijo él. «De todos modos, no hay trono del que ser luna. Mi primo está haciendo un mejor trabajo que yo. El Valle del Este está cultivando de nuevo, y los sabuesos han vuelto al palacio. Te pido que seas mi esposa, a la antigua usanza, a la usanza del huerto, nada más y nada menos. Y si dices que no, seguiré viniendo el primer jueves de cada mes por el resto de mi vida, porque ese es el acuerdo que estableciste, y el acuerdo me conviene». Ella lo miró durante un largo rato. Ahora tenía 30 años. Había finas líneas en las comisuras de sus ojos por entrecerrarlos al sol y al viento. Su trenza tenía un solo mechón blanco en la sien, que había aparecido el año en que su loba despertó y del que estaba secretamente orgullosa. Sostenía, como había sostenido durante 23 años, una maceta de barro, la maceta original, ahora agrietada y remendada con resina de pino en 3 lugares. La flor de luna la había superado hacía mucho tiempo. Había sido replantada a lo largo de toda la pared sur, pero ella todavía guardaba la maceta en el alféizar de la cocina con un nuevo brote cada primavera, porque algunos hábitos eran oraciones. «Sí», dijo ella. Él cerró los ojos. Vio que todo su cuerpo se destensaba, como si en algún lugar profundo hubiera estado preparado para un no durante 4 años y finalmente se le hubiera permitido bajar la guardia. «Sí», dijo ella de nuevo, «pero con 3 condiciones. Lo que sea. 1. Nos casamos aquí, en este huerto, con la guardiana oficiando y sin la corte presente. 2. Nunca, ni una sola vez, ni con ira ni con amor, ni en ninguna circunstancia que pueda imaginar, usarás la voz de Alfa conmigo. Jamás. No la he usado con nadie en 4 años. No sé si todavía puedo. No quiero saberlo». «Bien». 3. Miró la maceta de barro agrietada en sus manos. «Cuando la guardiana muera, y morirá uno de estos inviernos, es más vieja de lo que admite. Esta cabaña se queda. La mantenemos. Volvemos a ella, siempre. Porque aquí es donde mi loba despertó y nunca estaré tan lejos de su lugar de despertar como para olvidar lo que me costó encontrarla. ¿Entiendes?» «Sí». «Entonces, sí, me casaré contigo». Él no se arrodilló. En cambio, se acercó y apoyó su frente muy suavemente contra la de ella, como lo había hecho en el huerto cuando tenían 16 y 17 años, antes de la corona y la corte y el rechazo y el gris en sus sienes. Su loba interior se tumbó al sol. El lobo de él se tumbó junto a la de ella. La flor de luna a lo largo de la pared sur abrió un nuevo capullo. En algún lugar, un cuervo graznó a través de las marcas. El viento se movió entre las pequeñas manzanas duras del huerto. Y ella, la chica a la que habían llamado sin loba, la mujer que había entrado en un bosque negro y había vuelto llevándose a sí misma, dejó la maceta de barro agrietada en la hierba entre ellos, tomó su mano y se fue a casa. Si esta historia te conmovió, si sentiste su resurgir, si sentiste su ajuste de cuentas, si creíste en el poder silencioso de una loba que simplemente esperó,
Entonces haz esa pequeña y amable acción que ayuda a que estas historias sigan encontrando a los lectores que las necesitan. Dale a me gusta si lloraste aunque sea un poquito. Comparte esto con esa amiga a la que le han dicho que estaba rota. Suscríbete para más dramas reales de cambiantes. La próxima semana, la luna rechazada crió al príncipe heredero en el exilio y el rey Alfa acaba de enterarse de que su hijo está vivo. Manténganse tiernos, manténganse ingobernables. La flor de luna sigue floreciendo.